Hubo un tiempo en el que el boxeo no necesitaba explicarse ni justificarse, un tiempo en el que nadie hablaba de algoritmos, de narrativas prefabricadas o de personajes creados para vender una pelea, porque cuando un combate grande se anunciaba el mundo simplemente se detenía, los horarios se organizaban alrededor de una hora concreta, los bares se llenaban. Las casas se convertían en puntos de reunión. Cuando sonaba la campana, existía la sensación colectiva de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir, como si cada pelea importante dejara una huella que no se podía borrar al día siguiente. En ese contexto, el boxeo no funcionaba solo como un deporte, funcionaba como un espejo social, como una forma de identidad compartida, como una narrativa de ascenso y caída que cualquiera podía entender sin manuales ni explicaciones técnicas, porque lo que pasaba dentro del ring tenía consecuencias visibles fuera de él. Y eso es precisamente lo que hoy parece haberse diluido, a pesar de que sobre el papel el boxeo es más grande que nunca, con más cinturones, más dinero circulando y más plataformas transmitiendo peleas que en cualquier otro momento de su historia. La paradoja es evidente y difícil de ignorar, porque los boxeadores actuales son más grandes, más rápidos, más eficientes, entrenados con métodos científicos, monitoreados al detalle y preparados para rendir al máximo en noches muy concretas, y sin embargo el impacto cultural es menor, las peleas se consumen y se olvidan con rapidez. Los nombres pasan sin dejar marca profunda y la sensación general es que algo esencial se perdió por el camino, no por falta de talento, sino por un cambio más profundo en la forma en que el deporte se vive y se consume. La pregunta incómoda no es si los boxeadores de hoy son peores, porque en muchos aspectos no lo son. La pregunta real es si el boxeo como fenómeno perdió el entorno que lo hacía especial, si el mundo cambió tan rápido que ya no hay espacio para que el boxeo ocupe el lugar central que tuvo durante décadas, o si fue el propio deporte el que, decisión tras decisión, se fue alejando de aquello que lo hacía imprescindible. Para entender esa grieta no sirve mirar solo el presente, porque los síntomas actuales no explican el origen del problema, y por eso es necesario retroceder hasta el momento exacto en el que el boxeo no solo funcionaba, sino que dominaba, cuando pasó de ser una actividad marginal, perseguida y mal vista, a convertirse en una obsesión nacional, capaz de reunir multitudes y generar una atención que hoy resulta difícil de imaginar. Ese punto de inflexión aparece con claridad en la década de 1920, un periodo en el que el boxeo dejó atrás los sótanos llenos de humo y las peleas clandestinas para instalarse en grandes escenarios, en titulares de prensa y en la conversación cotidiana, y donde cada combate importante tenía un peso simbólico que iba mucho más allá del resultado oficial, porque no se trataba solo de ganar o perder, sino de demostrar quién merecía sobrevivir en un sistema que no ofrecía segundas oportunidades. En 1921, más de 80.000 personas se reunieron en una estructura de madera levantada a toda prisa en Nueva Jersey para ver a dos hombres intentar destruirse físicamente frente a sus ojos, sin efectos especiales, sin pantallas gigantes, sin narrativas artificiales, solo con la promesa de violencia real y consecuencias reales. Y aquel evento no solo rompió récords económicos, sino que confirmó que el boxeo había encontrado su lugar como espectáculo central de la sociedad. El campeón de ese momento representaba todo lo que el público esperaba ver, un hombre forjado a la pobreza, sin red de seguridad, sin alternativas claras fuera del ring, alguien que peleaba con la urgencia de quien no puede permitirse perder, y cuyas actuaciones no se percibían como deporte técnico, sino como enfrentamientos directos entre dos voluntades dispuestas a quebrarse mutuamente para salir adelante. Las peleas de aquella época no estaban diseñadas para proteger carreras a largo plazo ni para construir marcas personales, estaban marcadas por la repetición constante, por la exposición al castigo y por una lógica simple y brutal: quien no ganaba no comía, y esa presión constante generaba un tipo de intensidad que el público reconocía de inmediato, porque cada golpe parecía tener un propósito más allá del espectáculo. Durante esos años, el boxeo empezó a ocupar espacios cada vez más grandes, los periódicos dedicaban páginas enteras a analizar combates, la radio llevaba las narraciones a hogares que nunca habían visto un ring en persona y los nombres de los campeones se convertían en referencias culturales compartidas. Pero lo que realmente consolidó esa etapa fue el hambre de los peleadores, una necesidad auténtica que se sentía en cada asalto y que conectaba directamente con una audiencia que veía reflejada su propia lucha diaria. El boxeo no era una opción profesional bien planificada, era una salida desesperada, y precisamente por eso funcionaba, porque no había margen para la complacencia ni para la especulación, solo para la resistencia, la repetición y la capacidad de soportar castigo cuando el cuerpo pedía rendirse, un rasgo que definió lo que muchos recuerdan como la edad dorada del deporte. Esto acaba de empezar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y deja un comentario, porque entender cómo el boxeo llegó hasta aquí es clave para todo lo que viene después. A partir de la década de los 60, cuando el boxeo ya había superado su etapa de consolidación y se había instalado definitivamente en el centro de la cultura popular, el deporte alcanzó un nivel de exposición que no volvió a repetirse, un periodo en el que los campeones dejaron de ser únicamente atletas de élite para convertirse en figuras reconocibles a escala global, capaces de influir en conversaciones que iban mucho más allá del ring y de atraer la atención incluso de quienes no seguían el boxeo de forma habitual. En ese contexto emerge una figura imposible de reducir a lo estrictamente deportivo, porque su impacto no se explica solo por victorias o títulos. Muhammad Ali irrumpió en un momento histórico cargado de tensiones sociales y políticas, y supo convertir cada pelea en un acontecimiento que trascendía lo técnico, utilizando la palabra, el ritmo y la provocación como extensiones naturales de su forma de pelear.
Ali no se limitaba a enfrentar a un rival concreto, enfrentaba expectativas, rompía moldes y desafiaba la imagen tradicional del campeón, anticipando desenlaces, exponiendo debilidades antes del primer golpe y luego respaldando cada afirmación con un boxeo basado en movilidad, precisión y control psicológico, lo que hacía que sus combates se percibieran como algo más que simples enfrentamientos físicos. Cuando derrotó al campeón dominante de su época siendo considerado una apuesta improbable, el resultado no fue solo una sorpresa deportiva, fue una sacudida cultural, y cuando decidió asumir las consecuencias de mantenerse fiel a sus convicciones fuera del ring, renunciando a años decisivos de su carrera, el boxeo se convirtió en un escenario donde se reflejaban conflictos reales del mundo exterior, multiplicando el peso simbólico de cada una de sus apariciones posteriores. Sus enfrentamientos más recordados no quedaron grabados por estadísticas o decisiones arbitrales, permanecen porque llevaron a los protagonistas a un nivel de desgaste físico y mental extremo, bajo condiciones asfixiantes y ritmos insoportables, hasta el punto de que el propio Ali reconoció haber estado más cerca del límite humano que en cualquier otro momento de su vida, una crudeza que el público percibía sin necesidad de explicaciones. Durante esos años, cuando Ali peleaba, la atención no se concentraba solo en el resultado, se detenía el mundo porque existía la certeza de que lo ocurrido tendría eco, que sería comentado, discutido y recordado, consolidando al boxeo como un evento colectivo que atravesaba generaciones y contextos sociales distintos. A finales de los años 80, el centro de gravedad del boxeo pesado cambió de forma abrupta, no por una evolución gradual, sino por la aparición de un perfil completamente distinto. Mike Tyson surgió como una fuerza concentrada en la destrucción inmediata, eliminando cualquier elemento de espera o desarrollo prolongado. Tyson no construía relatos complejos ni simbolismos externos, su presencia se basaba en la amenaza directa, en la sensación de que el combate podía terminar en cualquier segundo, y esa expectativa convertía cada pelea en un ejercicio de tensión pura, donde el público no se preguntaba quién ganaría, sino cuánto tiempo resistiría el oponente. Con apenas 20 años, su dominio era tan evidente que los cinturones parecían una formalidad, y su racha inicial de knockouts, muchos de ellos en los primeros compases del combate, creó una relación casi morbosa con la audiencia, que observaba con fascinación una violencia tan eficiente que anulaba cualquier intento de adaptación por parte de sus rivales. El impacto de Tyson no se limitó al boxeo, su imagen se filtró en programas de entretenimiento, videojuegos y cine, alcanzando a públicos que jamás habían seguido una cartelera completa, lo que mantuvo al boxeo en el centro de la conversación cultural incluso fuera de las noches de pelea. Ese mismo periodo reforzó otra de las claves que explican por qué el boxeo funcionaba entonces, porque en divisiones intermedias se concentró un grupo de talentos dispuestos a enfrentarse entre sí sin rodeos ni cálculos excesivos, generando combates que hoy siguen utilizándose como referencia técnica y narrativa dentro del deporte. La característica central de esa etapa no fue solo la calidad individual, fue la regularidad del enfrentamiento directo entre los mejores, existía una estructura clara sobre quién era campeón y quién debía demostrarlo, y las peleas más esperadas no se aplazaban indefinidamente por intereses externos, lo que permitía al público seguir una línea comprensible y continua. Las grandes cadenas invertían, los combates importantes eran accesibles y se vivían como eventos compartidos, reuniones donde el boxeo funcionaba como punto de encuentro social, reforzando su papel como fenómeno cultural y no como producto exclusivo para especialistas. Es ahí, cuando el boxeo estaba en lo más alto y todo parecía funcionar, donde empieza el camino hacia lo que vendría después, porque un deporte no se cae de un día para otro, el cambio no ocurrió de golpe ni se anunció con titulares alarmantes, porque mientras el boxeo seguía produciendo noches importantes y nombres reconocibles, el deporte empezó a modificarse por dentro de una forma que no era evidente para el espectador común, una transformación lenta en la que cada decisión parecía lógica, por separado, pero que juntas fueron debilitando aquello que durante décadas había mantenido al boxeo como un punto fijo de la cultura popular. Uno de los primeros problemas reales apareció cuando la figura del campeón dejó de ser inequívoca, porque durante gran parte de su historia el boxeo había funcionado con una idea sencilla que cualquiera podía entender: un solo campeón representaba la cima de cada división, y quien quería ocupar ese lugar debía enfrentarlo. Pero esa claridad comenzó a desaparecer cuando distintos organismos empezaron a reconocer títulos propios, dando lugar a una estructura fragmentada en la que entidades como la WBA, la WBC, la IBF y la WBO proclamaban campeones distintos en una misma categoría. Ese cambio no afectó de inmediato al aficionado más fiel, pero sí empezó a romper el vínculo con el público general, porque cuando hay varios campeones al mismo tiempo el valor del título se diluye, y el boxeo comenzó a pedirle al espectador algo que nunca había necesitado antes, que estudiar estructuras, jerarquías y reglas internas para entender quién era realmente el mejor. A esa confusión se sumó un cambio profundo en la forma en que la gente accedía a las peleas, porque durante décadas los combates importantes habían llegado a través de la televisión abierta, formando parte del consumo habitual, pero cuando el modelo de pago por evento se convirtió en la norma, el boxeo empezó a encerrarse detrás de una barrera económica que expulsó sin ruido al espectador ocasional. El impacto de esa decisión fue progresivo pero constante, porque una familia podía justificar pagar una vez por una pelea excepcional, pero no varias veces al año, y con el tiempo el boxeo dejó de ser una presencia regular para convertirse en un producto esporádico, reservado para quienes ya estaban comprometidos con el deporte.
Mientras tanto, la lógica empresarial empezó a pesar más que la lógica competitiva, y los campeones comenzaron a gestionar sus carreras con un nivel de cautela que habría sido impensable en épocas anteriores, enfrentando rivales elegidos por conveniencia y no por relevancia, protegiendo récords invictos en lugar de arriesgarse contra los mejores disponibles. Ese patrón generó una desconexión evidente con el público, porque las peleas que todos querían ver tardaban años en concretarse o directamente no sucedían, atrapadas en disputas promocionales, contratos televisivos incompatibles y negociaciones interminables que erosionaban la expectativa antes incluso de que sonara la campana. Cuando finalmente algunas de esas peleas llegaron, lo hicieron demasiado tarde, con versiones desgastadas de los protagonistas y con un nivel que ya no correspondía a la magnitud del evento prometido, reforzando la sensación de que el boxeo ya no cumplía lo que sugería. Otro problema crítico fue la incapacidad del deporte para construir nuevas figuras reconocibles a gran escala, porque aunque seguían existiendo boxeadores de altísimo nivel técnico, el sistema fragmentado hacía difícil que un nombre trascendiera más allá del público especializado, y para el espectador casual resultaba casi imposible seguir quién era quién dentro de tantas divisiones y títulos distintos. El daño fue aún más evidente en la división que históricamente había sostenido el interés masivo, porque durante generaciones el peso pesado había funcionado como la puerta de entrada al boxeo, el rostro visible incluso para quienes no distinguían categorías, y cuando esa división perdió continuidad y figuras dominantes que conectaran con el público estadounidense, el impacto cultural del boxeo se redujo de forma notable. Las peleas seguían existiendo, los atletas seguían entrenando y los cinturones seguían cambiando de manos, pero el deporte empezó a sentirse menos accesible, más caro y más difícil de seguir, no porque hubiera perdido calidad, sino porque había perdido coherencia. Todo eso ocurrió mientras el boxeo intentaba sostener su propio sistema, sin darse cuenta de que estaba dejando espacio libre para que otro tipo de espectáculo de combate ofreciera justo lo que el público estaba empezando a echar de menos. Y mientras el boxeo se reorganizaba, otra forma de combate empezó a ganar atención. Esa atención no apareció por casualidad ni respondió a una moda pasajera, empezó a construirse a principios de los años 90, cuando un nuevo formato de combate se presentó sin grandes pretensiones y sin un plan claro de dominio cultural, pero con una propuesta que contrastaba de forma directa con muchas de las limitaciones que el boxeo había ido acumulando con el tiempo. En 1993 se celebró el primer evento de lo que luego se conocería como artes marciales mixtas modernas, un experimento que en sus inicios fue visto con desconfianza, incluso con rechazo, porque carecía de reglas unificadas, mezclaba estilos muy distintos y no encajaba dentro de los estándares tradicionales del deporte televisado. Y precisamente por eso durante años no fue tomado en serio por el boxeo, que no lo percibía como una alternativa real ni como una competencia por atención. Sin embargo, ese formato comenzó a evolucionar de forma constante, corrigiendo sus propias debilidades, estableciendo reglas claras, categorías de peso comprensibles y una estructura deportiva reconocible, hasta consolidarse bajo una organización central que concentró a la mayoría de los mejores talentos y ofreció una narrativa sencilla de seguir, algo que para el espectador resultaba inmediato y fácil de entender. Con el tiempo, la UFC se convirtió en el eje de ese crecimiento, no por eliminar la complejidad del combate, sino por simplificar todo lo que lo rodeaba, una sola organización dominante, un campeón por división y un sistema en el que las peleas más esperadas tendían a concretarse sin años de negociaciones externas. Otro factor clave fue la forma en que ese deporte se mostró al público, porque durante años sus eventos se transmitieron de manera regular por televisión de cable, permitiendo que los aficionados vieran combates de alto nivel sin un pago adicional constante, lo que facilitó que nuevas generaciones se familiarizaran con los nombres, los estilos y las rivalidades de forma continua. Cuando el modelo de pago por evento se utilizó, lo hizo de manera distinta, ofreciendo carteleras completas con varios combates relevantes en una misma noche, de modo que el espectador no sentía que estaba pagando solo por un enfrentamiento puntual, sino por una experiencia más amplia y consistente. La claridad también se trasladó a la forma de presentar a los peleadores, porque el desarrollo de personalidades no dependía únicamente del resultado deportivo, sino de un seguimiento constante que permitía conocer trayectorias, estilos y decisiones, facilitando que el público se involucrara incluso antes de que los combates se produjeran. Ese enfoque permitió que algunos nombres trascendieran el deporte y se volvieran reconocibles para audiencias que no seguían habitualmente los combates, como ocurrió con Conor McGregor, cuya capacidad para atraer atención combinó resultados, discurso y timing mediático, o con Ronda Rousey, que amplió el alcance del deporte hacia públicos que nunca habían sido prioritarios. Lo importante no fue quién era mejor ni qué disciplina resultaba más compleja, sino que ese nuevo formato ofreció respuestas prácticas a problemas que el boxeo llevaba años arrastrando, claridad en los campeonatos, regularidad en los enfrentamientos clave y una sensación de continuidad que facilitaba el seguimiento incluso para quien se acercaba por primera vez. A lo largo de la década de 2010, ese crecimiento se reflejó también en cifras, con eventos que igualaron o superaron a muchas de las grandes noches del boxeo en ventas y audiencia, consolidando su posición como una opción central dentro de los deportes de combate y captando de forma progresiva a un público joven que buscaba formatos más directos y accesibles. Ese cambio generacional no implicó la desaparición del boxeo, pero sí dejó en evidencia que parte de su pérdida de relevancia no era inevitable, porque había espectadores dispuestos a comprometerse con un deporte de combate siempre que éste les ofreciera claridad, continuidad y la sensación de que los mejores realmente se enfrentaban entre sí.
Mientras tanto, el boxeo seguía intentando adaptarse a su propia estructura, conservando su historia, su tradición y su técnica, pero enfrentándose a un escenario distinto, en el que ya no competía solo consigo mismo, sino con otras formas de entretenimiento que entendían mejor cómo captar y mantener la atención en un entorno cada vez más saturado. Y es a partir de ese contraste, no desde la confrontación sino desde la comparación de modelos, donde empieza a plantearse la pregunta que todavía sigue abierta sobre el futuro del boxeo y sobre qué condiciones serían necesarias para que el deporte recuperara parte de la claridad y la relevancia que alguna vez lo definieron. Llegados a este punto, el boxeo no se puede describir como un deporte desaparecido ni como una reliquia sostenida únicamente por la nostalgia, porque sigue generando campeones, grandes combates y noches memorables, pero su situación actual obliga a mirarlo con más precisión, entendiendo que sus problemas no se explican por una sola causa ni por un enemigo externo, sino por una estructura que durante años priorizó soluciones parciales en lugar de una visión de conjunto. El sistema sigue siendo complejo y fragmentado, con demasiados actores tomando decisiones independientes, lo que hace que organizar los combates más importantes requiera negociaciones largas y frágiles, y aunque los últimos años se han visto intentos por devolver claridad al panorama con campeones indiscutidos y acuerdos puntuales entre promotoras, estos avances siguen siendo excepciones dentro de un modelo que no cambió de raíz. Aún así, el boxeo conserva ventajas que ningún otro deporte de combate puede replicar del todo, porque su lenguaje es directo, sus reglas son fáciles de entender y su historia pesa. Cada nuevo campeón entra a un espacio donde el pasado sigue presente, donde las comparaciones son inevitables y donde una gran actuación todavía puede marcar a una generación completa si se dan las condiciones adecuadas. También es evidente que el deporte empezó a adaptarse a nuevas formas de difusión, aprovechando plataformas digitales y escenarios internacionales que permiten concretar peleas que antes parecían imposibles, abriendo mercados distintos y recuperando cierta sensación de evento cuando los intereses coinciden. Algo que demuestra que el problema nunca fue la falta de talento ni de público, sino la forma en que ambos se conectan. Las nuevas generaciones de boxeadores entienden mejor el entorno mediático, saben comunicarse, saben construir presencia y comprenden que hoy la carrera no se limita al ring, pero esa adaptación solo funciona cuando va acompañada de decisiones deportivas coherentes. Porque ningún nivel de promoción puede sostener un deporte si las peleas que importan no llegan en el momento adecuado. El futuro del boxeo no depende de volver atrás ni de copiar otros modelos, depende de recuperar principios básicos que alguna vez lo hicieron fuerte: claridad, regularidad y credibilidad, entendiendo que un gran combate sigue siendo el núcleo de todo, y que cuando el público siente que lo que ve es auténtico, la conexión aparece sin necesidad de forzarla. El escenario que se dibuja no es el de un renacimiento absoluto ni el de una caída definitiva, es el de un deporte que probablemente convivirá con otros formatos, que seguirá produciendo noches excepcionales y que mantendrá una base fiel, aunque ya no domine la conversación global como lo hizo durante gran parte del siglo pasado. Y aún así, cada vez que dos boxeadores suben al ring con algo real en juego, cuando no hay atajos ni excusas, el boxeo demuestra que su esencia sigue intacta, esperando las condiciones adecuadas para volver a sentirse imprescindible, porque mientras exista alguien dispuesto a pelear y alguien dispuesto a mirar con atención, el deporte no desaparece, solo cambia la forma en que se manifiesta. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comenta, porque este canal sigue analizando el boxeo desde dentro, sin simplificarlo ni convertirlo en espectáculo vacío.